La inflación e imagen del gobierno. Silvina Martínez, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hablábamos de la justicia metida en sectores comerciales, hablamos de algunos rubros que están en la mira. Vamos a hablar de eso. Dale. Ceci Devana, adentro de Casa de Gobierno allí. ¿Cómo se vivió hoy, Ceci, la temperatura de esta foto exultante? Mucho optimismo, mucha satisfacción por esto y optimismo por lo que viene. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque creen que esto se puede traducir en inversiones, creen que esto se puede traducir en nuevos encuentros con otros empresarios, la expectativa por un futuro encuentro con Elon Musk en Argentina, algún evento como se mencionó, y creen que también era algo que se hablaba, digamos, en algún momento de la campaña, el vínculo Elon Musk, Javier Milei, bueno, y dicen, se concretó. Decían que en marzo íbamos a tener problemas, que íbamos a tener el país incendiado, pasó marzo, estamos casi a mitad de abril, y estamos en Estados Unidos con Elon Musk. Bueno, se habla de litio, te lo decíamos recién, se habla también de comunicaciones satelitales, se habla también de algunas cuestiones y la inflación que está allí como el dato del día. ¿Qué significa, Guillermo, este 11% de inflación en marzo? Depende cómo lo mires. Como toda la vida, ¿no? 25, 20, 13, 11 significa que las cosas claramente van mejorando. 290% interanual. 2,87, ¿no? 2,87 significa que cualquier precio de la economía promedio de hace un año lo tenés que multiplicar a hoy por 4. Y eso es lo que también está impactando fuertemente en la economía real, ¿no? Una economía que está hablando dos idiomas muy diferentes. Hay una que habla inglés y otra habla chino, digamos, por decirlo, en cosas muy antagónicas, casi incomprensibles. La macro se ordena más rápido de lo previsto, el sistema financiero casi que está viviendo una euforia, con suba de bonos, suba de acciones, festejando la baja de la inflación, el superávit fiscal, y la economía real está en una recesión magnitud 2002 y que todavía no encuentra piso. Los números de abril están siendo todavía los primeros días peores que marzo. Marzo fue peor que febrero, o sea que estamos lejísimos de la macro. Puede recuperar en B corta, como dice Arriazu, Kigel, Artana, claramente, porque te va a empujar el campo y va a empujar la energía. Entre los dos tenés 10.000 millones de dólares del campo y 5.000 de la energía, promedio, que están proyectados. Pero la micro, José, nosotros la vemos más pipa de Nike, remando con suerte para llegar al Día de la Madre, a Navidad, y el mercado habla de la revancha del 25. El 24... lo ve como un partido en la altura. Bueno, ahí está la pipa que te hacíamos referencia y cruzo esto con Sebastián y datos muy recientes respecto de este número que te muestra Guillermo Oliveto y lo que pasa con las preocupaciones de los argentinos. Sebastián, ¿qué nos preocupa? Mirá, un dato adicional para lo que decía Guillermo, que en la encuesta que hicimos, casi la mitad, el 45% de los entrevistados dicen que tuvieron que restringir sus gastos respecto del periodo anterior, lo cual es un poquito la manera cualitativa de acompañar el dato de Guillermo. Pero sí, por otro lado, es cierto, y como decía Guillermo, pasan dos cosas al mismo tiempo, de un 70% de población que hace meses decía que la inflación era el principal problema, hoy ese número bajó al 44% y la caída es muy, muy fuerte a nivel de que en este mes, la medición fue de la semana pasada, por primera vez en 4 años, los que creen que la inflación va a ser más alta el mes que viene son menos que los que creen que la inflación va a ser más baja, ¿no? Con lo cual hay una expectativa muy fuerte. Nosotros lo que venimos viendo, y en otras veces que nos invitaste lo fuimos resaltando, que el principal mandato que la opinión pública de aquellos que lo votaron a Milei le pidieron fue bajar la inflación casi a cualquier costo. Bueno, hay un dato que se vincula también con datos, información tuya, Guillermo, que hiciste una encuesta de esas encuestas cualitativas, no cuantitativas, donde distintos segmentos socioeconómicos te contaban cómo la estaban viendo, qué es lo que pasaba en este país, de la ven o no la ven. ¿Y qué te decían? Primero hay dos mundos, José, ¿no? En la Argentina también, así como la economía habla dos idiomas, la sociedad habla dos idiomas, lo charlábamos recién con Sebastián. Claramente tenés los que creen, los que la ven, cuando le decís dibujame cómo está Argentina, dibujan la bandera o una tormenta pasajera, una gesta heroica. Los que no la ven te dibujan trotil directamente. La recesión la están sufriendo transversalmente todos, es vertical y a la vez transversal, o sea, es muy profunda y cruza toda la sociedad. La clase alta y la clase media alta
están en una gran recalibración o reseteo de todos sus patrones de conducta, pero diciendo tengo que aprender a comprar de nuevo, no estoy dejando de... Van recortando cosas, van reseteando, pero tienen que dejar. En la clase media baja y en la clase baja es prioridad absoluta techo, comida y la educación de los chicos, no mucho más. O sea, ya no había mucho más para dejar. Dicen, veníamos muy mal y ahora llegar a fin de mes es definitivamente una lucha. Techo, comida y seguridad también aparece en el podio algunas de las preocupaciones. Quiero compartir con vos, Silvina, lo que dijo hoy Patricia Bullrich. La ministra de Seguridad salió a contestarles en algo que también fue otro de los títulos del día y es parte de lo que viene. El domingo la vas a ver aquí en la pantalla de La Nación Más. Compartamos qué es lo que dijo Patricia Bullrich y le consultamos a Silvina Martínez. Mirá. Respecto a la amenaza, están cada día más débiles y van a ir todos presos. Es lo único que tengo para decir. Claro. Sí, ¿Por qué claro? A ver. Y bueno, porque en realidad esto, si vos no lo atacás de cuajo, fuerte, creo que es lo que plantea el gobierno desde el punto de vista de seguridad, es la respuesta por parte de los narcos a las políticas de seguridad del gobierno nacional y del gobierno de Santa Fe. Ya si terminan con este tipo de amenazas, es lo que está planteando. A ver, ella está planteando aumentar las penas, cortar todo lo que tiene que ver con el tema del lavado de activos, que es fundamental, ¿no? Si vos lo metés preso, pero si le sacás el dinero, le sacás el poder, y cambiar todo lo que tiene que ver con el sistema penitenciario de este tipo de delitos federales, que es un foco de corrupción muy grande. Y ahí es lo que ella está diciendo, yo no voy a retroceder, a mí no me van a amedrentar con este tipo de amenazas. ¿Y esto en Casa Rosada cómo se vivía? Se vivió, mira, Casa Rosada tiene, cuando uno consulta, digamos, como que maximizan todo lo que pasa, ¿no? Lo hacen agua para su molino, podríamos decir. Y ellos lo que te decían era un poco en la línea de lo dijo Bullrich, es esto ratifica que desde lo que sucedió a fines de marzo estamos en el camino correcto. Desde que desembarcaron las fuerzas federales no hicimos sino acorralarlos, buscarlos, daban cuenta de lo que había sucedido en las últimas horas con una serie de detenciones, decían, estamos por el camino correcto, los tenemos nerviosos. A ver, no podían por ahí explicar, o en eso sí señalaban un poco al gobierno provincial, lo que tiene que ver con que alguien haya podido con total impunidad colgar un cartel en una zona súper transitada de la ciudad amenazando a la ministra. Bueno, ¿cómo eso pasa en una ciudad que está prácticamente militarizada? Eso decían, bueno, hay que ver las fuerzas. Ahí eran más erráticas las respuestas. Como que había más debate y menos profundo. Exactamente, pero en lo grosso te diría, ellos consideran que esto es producto de que están avanzando en la dirección correcta. Respuestas que te da Sebastián López Pereira, en este caso con una pregunta que te haces tal vez vos en casa, que es, ¿en cuánto tiempo esperás que la gestión de Javier Milei pueda bajar la inflación? ¿En cuánto tiempo espera la gente, Sebastián, que la bajen? Bueno, ahí de nuevo la Argentina se divide en dos. Entre aquellos que votaron... Eso ya no me sorprende. No. O sea, a vos, Guille, tampoco, ¿no? A nadie. no, creo. O sea, Entre aquellos que votaron, para resumir, a Sergio Massa, casi ninguno cree que Javier Milei pueda bajar la inflación. Esa es la respuesta. El 79%, en promedio el 39% dice que no se va a bajar la inflación. Pero si lo abrís por a quién votó, entre los que votaron a Massa es casi el 80%. Ahí te pongo un dato para la gente. Se da, sobre todo en nanoclima de alta intensidad, que son las redes sociales, que muchos de ese perfil de votantes cuestionan al INDEC, sin tener en cuenta que en el INDEC no hubo cambio de gestión. Claro. Sigue estando Marco Labaña, sigue estando el titular del INDEC, que no tuvo ningún tipo de denuncia judicial ni nada de transparencia, pero es como que les enojara cuando... Bueno, es que la sociedad se ha enojado. Estaba enojada antes los que habían votado, digamos, a Mauricio Macri con Alberto Fernández y hoy están enojados los que votaron a Sergio Massa con Javier Milei. Pero respondiendo a tu pregunta, el dato sí significativo es este crédito que aquellos que lo votaron le dieron a Javier Milei, como venimos diciendo siempre, con una tasa de interés muy baja, y le están dando un plazo muy largo. De hecho, hay más de un 55% de aquellos que votaron a Javier Milei que todavía le dan un plazo mayor a 6 meses. ¿Cuánto? Más de 6 meses para que baje la inflación. Con lo cual, el crédito es largo y de nuevo, se profundiza la grieta. Los que no lo votaron creen que va a ser imposible que baje la inflación y los que lo votaron le están dando un crédito
que además lo están estirando cada vez que pasa un mes. Cuando pasa un mes le dan 6 meses más, con lo cual todos los meses está teniendo una cuota gratis. Guillermo, sos muy joven, pero has visto pasar varias de estas olas de consumo, y una de las que nos preguntamos todos tiene que ver con anuncios que ha hecho el gobierno respecto de, por ejemplo, voy a combatir el precio del pan lactal con pan lactal importado brasileño. Voy a traer, y estoy viendo, dicen, que una de las principales gaseosas Cola está bajando el valor porque no están vendiendo, y te hablo de los envases que son no retornables. ¿Qué estás viendo en eso, en la sintonía fina del consumo que viene? Primero, hay una potencia narrativa que tiene el gobierno que le da un bonus track de tolerancia. Digamos, ha explicado previamente lo que iba a hacer. La sociedad votó a alguien que venía con una motosierra, con lo cual lo hizo de manera consciente, y eso le da un crédito, como decía Sebastián, a baja tasa, para poder jugar fuerte a la hora de comunicar. Es un gobierno que dijo, casi en lenguaje infantil, comprensible por todos, no hay plata, ¿no? Sí, e instaló el síntoma de la época. Ahora, ¿cómo está respondiendo a las distintas problemáticas que empiezan a aparecer en la economía real? Porque una cosa es prever el ajuste, y la gente decía el año pasado, el ajuste es inevitable, hay que hacerlo. Otra cosa es vivirlo, transitarlo y sufrirlo. Entonces, ahí hay que mirar, José, muy atentos qué es lo que pase con el desempleo en segundo trimestre, tercer trimestre de este año. Dicho eso, las respuestas que está dando el gobierno a los problemas que puede encontrarse en la microeconomía están acordes con su narrativa. Son respuestas de más competitividad. O te abro la importación, o te bajo un arancel, distintas cosas que son antitéticas con el modelo anterior, que era de salvo a controlar precios, porque ahí rompería esa narración, que es lo que le da un gran poder para sostener esta idea de vos dame presente que yo te estoy dando futuro. Creo que el gran hallazgo de este gobierno es que recuperó un imaginario de futuro que estaba perdido, y la gente sigue diciendo que esta vez el esfuerzo que está haciendo, que no lo desconoce nadie, cree que vale la pena, o por lo menos una mayoría de la población. Bueno, Sebastián tiene acá los números, pero el gobierno no puede romper ese cristal de confianza que tiene, por lo menos en sus seguidores, porque ahí sí, de pronto el rey estaría desnudo, ¿no? Es como que verías toda la recesión junta, y la verdad, José, insisto, para poner números, primer trimestre, 40% caída en electrodomésticos, 30% en autos, 30% en construcción, 30% en indumentaria, 15% en combustible, 10% de supermercados. Es una caída, magnitud 2002, no estoy diciendo que esto sea todo 2002, estoy diciendo que el primer trimestre se pareció a eso. ¿Cuántos primeros trimestres de estos banca Argentina, ¿no? Las expectativas son distintas. Vos que tenés en tu mente también lo que pasó en esa época con el ahora, ¿crees que hay un cambio en eso o el espejo? Hoy sí. Hoy sí, porque es la primera, por eso digo que este fenómeno es inédito. Es la primera vez que la sociedad argentina decide un cambio de paradigma, un reset de su vida y de la economía de manera consciente. El más parecido sería el menemismo, pero eso lo decidió el gobierno. Menem decía, si yo decía lo que iba a hacer, no me votaba nadie. Claro. Milei, ¿qué te dice? El que avisa no es traidor. Le dije que iba a hacer esto, lo estoy haciendo. Y la gente dice, ok, lo voté. Bueno, por eso tiene un bonus track de tolerancia. Cierro con esto. No es eterno, no es un cheque en blanco, y un día la ley de gravedad empieza a notarse. Entonces creo que está claro que la economía real, una vez que se termina de ordenar la macro, tiene que empezar a dar señales, José, de por lo menos dejar de caer, y hasta ahora esas señales no están, y empezar en algún momento a que aparezca ese sol que esa parte de la sociedad está imaginando atrás de las nubes, ¿no? Los brotes verdes, segundo semestre. Claro. ¿La política? Sí, a ver, me llamaba la atención también que viste que la gente normalmente, cuando suceden medidas que son antipopulares, ¿no? Como pueden llegar a ser los aumentos, la inflación, culpa al gobierno. Y lo que está pasando actualmente es que la gente culpa a los empresarios, pero no está culpando al gobierno de las medidas. Digo, el aumento de las prepagas, la gente culpa a las prepagas, pero no se lo traslada al gobierno, por lo menos por ahora, en este nivel de optimismo de que el gobierno está haciendo las medidas que tiene que tomar. Si aumentan los precios en el supermercado, me da la sensación que la gente culpa a los supermercadistas, pero no por ahora al gobierno. Digo, en eso creo que la gente, además de darle este voto en blanco, este voto de confianza al gobierno, también está entendiendo que le dijo de frente lo que iba a hacer, y las consecuencias son las que les dijo que iban a pasar. Después está como se acomoda
la economía, los empresarios y la política en todo esto, ¿no? Y las propias internas de la política que la vimos esta semana, lo conversabas vos recién con Lilian Lemoine, y bueno, vamos a ver en las próximas semanas cómo también se acomodan. Igual a este gobierno no le parecían importar tanto como a otros, digo, me acuerdo cuando estaba Juntos por el Cambio, mismo Unión por la Patria, que cuando se pelean cambiaban el mapa del poder. Acá es como que... No, como... Viste que Claro. lo decía recién Lilia Lemoine, decía, no coincido con esto, que siga por... Era llamativo cuando uno lo preguntaba el miércoles e incluso ayer el jueves y un poco hoy. Y decían, bueno, no, es una discusión interna. Bueno, la referencia que hacía Martín Menem, capaz algo entendió porque el presidente le puso el emoji. Pero como si fuera parte de una dinámica habitual, que un emoji te pone al frente de una comisión. Exactamente, una persona u otra. Época, ¿no? Claro. Exacto. Y la otra pregunta es, bueno, están a días de llevar la ley bases al Congreso de nuevo. Tenés 3 personas que se te están yendo del bloque. No, pero no va a cambiarnos. O sea, van a estar, o sea, era como moderar cualquier situación de caos. Bueno, ahí hay que acostumbrarnos un poco, Sebastián, porque en definitiva esto la ven, no la ven, cuando mirás el mapa de gestión actual, es como que cuesta verla porque uno no tiene el prisma que hoy tiene el gobierno o la sociedad a veces. Mira, un poco respondiendo esto y lo que comentaba ella recién, viene creciendo y llegó al punto más alto de que nosotros lo tenemos medido, tampoco hace tanto, el presidente arrancó en diciembre, pasó de 45% al 50% el porcentaje de personas en la encuesta que dicen que el gobierno está haciendo los cambios que la Argentina necesita. 45 al 50. Al 50 y del 45 bajó al 39 los que dicen es más de lo mismo, que además, de vuelta, si lo volvés a segmentar, prácticamente 100% de un lado y 0% del otro. Entonces, lo que sigue habiendo es este voto de confianza, este crédito a tasa muy baja, porque lo que está claro, y esto lo venimos viendo en todas las investigaciones que hicimos los últimos muchos meses, porque esto fue también previo a las elecciones, el propósito por el cual la gente eligió finalmente a Javier Milei era el primer paso, que era bajar la inflación. Y la motosierra, la licuadora, el Banco Central, forman parte todo de una materialización de la narrativa de Milei, el cual la gente lo compró de entrada. La motosierra era un dato real, a nadie se la escondió. Con lo cual, el apoyo a bajar la inflación es contundente entre todos los que lo votaron. La gente quiere que baje la inflación, quiere vivir, quiere ordenarse su vida. Ese es el mandato que hay por detrás de Javier Milei. O sea, es que, Ceci, querías aportar algo. Sí, porque tiene que ver, yo antes les decía, en Casa Rosada tienen una respuesta para todo, ¿no? Y sin embargo no la tienen cuando uno les dice, bueno, ¿cuándo va a impactar en la micro todos los valores que a ustedes los ilusionan en la macro? Esa es la gran pregunta que ellos no pueden o no quieren responder porque no quieren que les pase lo que le pasó exactamente al segundo semestre o poner una fecha. Se esperanzan con que sea para antes de fin de año, coincide por ahí un poco lo que decía Guillermo del Día de la Madre, pero sobre todo lo sienten como una gran deuda con la gente que pasado todo este tiempo, ellos son conscientes de que la está pasando muy mal y que no solo no le merman el apoyo, sino que hay indicadores de que el apoyo crece. Entonces es como que en cierta forma es una mayor presión para ellos poder empezar a responder en algún momento cuándo va a impactar en la micro los valores que los ilusionan y le dan optimismo en la macro, ¿no? Guillermo, ¿y la temperatura de los empresarios? Digo, vos tenés contacto con las principales compañías de consumo, de alimentos del país. ¿Qué temperatura ves más allá de este número que es elocuente de caída de actividad? En general hay, te diría, mucha confianza. La idea de que había que pasar por acá, se sabía. Así como te digo eso, por otro lado, hay sorpresa por la magnitud de la contracción. O sea, en general uno podría haber dicho, tenían un número, bueno, será menos 10, menos 15, menos 30 no estaba en el mapa de nadie. Con lo cual vamos a empezar a ver seguramente muchas reacciones de las empresas, de las marcas, saliendo a hacer cosas para de alguna manera volver a conectar con los consumidores. O sea, acá pasamos de un mercado de oferta donde ganaba el que tenía stock a un mercado de demanda donde gana el que mejor es capaz de seducir al consumidor. Es un cambio disruptivo de 180 grados del mercado. Pasamos de sobra la plata y me la tengo que gastar toda a no hay plata. Entonces, y eso pasó muy rápido
Y también hay, la última vez que vimos algo así, si querés, con esta magnitud de cambio paradigmático, fue el menemismo. Y hay muchos managers que no vivieron el menemismo. Entonces, después de 20 años de cierta lógica o de cierto modelo, donde siempre había que pasar por la Secretaría de Comercio, donde había controles que te digan, no hay más controles, pongan los precios que quieran, vendan lo que puedan. Entonces, ahí hay que volver a también resetear el mindset de los empresarios. El modo ¿no? de época. Yo siempre cito un estudio tuyo que tiene la resurrección, entre comillas, de 3 presidentes, ¿no? En su momento de Néstor Kirchner, de Carlos Menem y del propio Macri, con la idea esta de largo plazo, cada uno por sus factores. Sí, nosotros le veníamos preguntando a la gente cuándo estuvimos bien. Había una cosa muy interesante, los menores de 30 años decían nunca. Son los que terminaban votando a Milei, muchos, ¿no? Muchos dijeron Néstor Kirchner durante muchos años, y cuando aparece Milei, Milei rescata a Menem, que era palabra prohibida, fue palabra prohibida durante Caballo, 2 décadas. que también lo rescató. Claro, y empezó a aparecer Menem, sobre todo entre los jóvenes. Por supuesto, cada uno tenía su... Néstor lo agarró en el fondo del mar, todos tenían su pero, ¿no? Y Menem terminó muy mal. Y Macri era la primer parte del gobierno de Macri, que fue la parte más gradualista, si querés. Bueno, veremos ahora cómo se ordena eso, pero yo no dejaría de mirar, por supuesto, insisto, este momento es inédito, no es comparable a ninguno exactamente, pero tiene pedacitos de otros. No dejaría de mirar, José, los 90 y el menemismo, porque empiezan a aparecer cosas en ese sentido, ¿no? Breve tanda, muy breve.